En la política hay momentos que marcan un antes y un después. Hay decisiones que no solo cambian el rumbo de una persona, sino que pueden terminar transformando todo un sector político. Y precisamente eso es lo que parece estar ocurriendo en Colombia. Durante años, María Fernanda Cabal fue una de las figuras más visibles del Centro Democrático, convirtiéndose en una de las senadoras más votadas del país y en una de las voces más fuertes de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, hoy ese capítulo quedó atrás. Después de abandonar el partido en el que militó durante años, Cabal anuncia el inicio de un nuevo camino político que, según ella, busca construir una nueva derecha en Colombia. Pero sus declaraciones van mucho más allá de un simple cambio de partido. En esta entrevista habla sin filtros sobre las razones que la llevaron a apartarse del Centro Democrático, cuestiona las decisiones tomadas durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, explica por qué considera que ya no había espacio para ella dentro de esa colectividad y plantea una visión completamente distinta de cómo debería gobernarse el país. Además, deja claro su respaldo al nuevo presidente Abelardo de la Espriella, aunque también afirma que su propósito va más allá de ocupar un cargo público. Su apuesta, asegura, es construir un movimiento político propio inspirado en experiencias internacionales de líderes como Javier Milei, José Antonio Kast y Santiago Abascal. ¿Qué significa realmente esa nueva derecha de la que habla? ¿En qué se diferencia del uribismo tradicional? ¿Por qué afirma que el Centro Democrático nunca fue realmente un partido de derecha? ¿Y cuáles son las propuestas que plantea para el futuro de Colombia? En este video analizaremos las declaraciones más importantes de María Fernanda Cabal, sus críticas, sus propuestas y las implicaciones políticas que podrían tener de cara a la nueva etapa que comienza en el país. Acompáñenos hasta el final, porque hay afirmaciones que seguramente abrirán un intenso debate en la opinión pública. María Fernanda Cabal es senadora en ejercicio, no lo será a partir de la próxima legislatura, porque ella no se presentó a las últimas elecciones. Estaba en su momento en el Centro Democrático y estaba siendo parte de la campaña presidencial, campaña que terminó dentro del Centro Democrático con el nombre de Paloma Valencia y que, entre otras cosas, terminó en la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático, renunciando al partido al que perteneció durante los últimos años. Senadora, con esta introducción le pregunto, ¿qué planes vienen para usted, ya que no está en el Centro Democrático, pero usted estuvo en el equipo que apoyó al nuevo presidente de la República, el señor Abelardo de la Espriella? Bueno, pasaron muchas cosas. Yo me despedí del Congreso después de 12 años. La primera legislatura en Cámara, fui cabeza de lista con la lista más votada. Tuvimos 6 curules de 18, Alfonso, se nos quemó la sexta curul por no tener abogados en ese momento, pero fue una barrida fenomenal. Nadie quería la cabeza de lista y el alcalde era Gustavo Petro, el presidente Juan Manuel Santos. Ahí seguí mi paso al Senado y terminé mi último periodo 2002-2026 siendo la senadora más votada en la historia de este país y orgullosamente de derecha. Todo lo que sucedió significó que ya no había espacio para mí. Era la segunda vez que me sacaban de la candidatura siendo la más opcionada y por eso opté por hacerme a un lado. Yo no acompañé ninguna campaña ni a favor ni en contra antes de la consulta. Yo no participé. Incluso tuve también mucha cautela de no exacerbar ánimos, ni positivos ni negativos, hasta la primera vuelta. De ahí en adelante, ya cuando mi partido decidió apoyar a Abelardo de la Espriella, pues lo hice abiertamente. Fue una campaña que recogió las mismas banderas por las que yo he venido peleando y construyendo un camino, que es el camino que quiero iniciar ahora que termine esta legislatura. Quiero hacer mi movimiento, un movimiento de la nueva derecha, de la defensa de las libertades, del Estado pequeño, de lo sagrada que es la propiedad privada, porque es la dignidad del ser humano la que consigue por sus propios medios lo que le corresponde y le pertenece gracias a la dignidad de su trabajo. Y ese es mi deseo, mi voluntad, y de allí aspiro a construir partido. Primero movimiento, como lo dice la ley, y después tener un partido, como lo han hecho mis amigos a los que conocí hace 10 años, Javier Milei, José Antonio Kast, Santiago Abascal, los mismos con los que nosotros empezamos a hacer los lazos de esa nueva derecha. De hecho, aprovecho y le cuento que el 27 soy invitada por el Partido Patriots, es un partido del Parlamento Europeo de derecha, cumple 70 años y agrupa a los partidos de derecha europeos.
María Fernanda Cabal ha dejado claro que su etapa en el Centro Democrático quedó atrás. Ahora su mirada está puesta en un objetivo mucho más ambicioso: construir un movimiento de la nueva derecha colombiana con la convicción de que el país necesita un rumbo diferente. Más que un cambio de partido, la exsenadora plantea una transformación de fondo. Asegura que su proyecto político estará cimentado sobre principios que considera irrenunciables: la defensa de la libertad individual, la propiedad privada, la seguridad, el fortalecimiento de la fuerza pública, un Estado más eficiente y el respeto por los valores que, según ella, han sido debilitados durante los últimos años. Uno de los aspectos que más llama la atención es que Cabal afirma no estar dispuesta a negociar esos principios para obtener beneficios políticos. Sostiene que la coherencia debe estar por encima de la conveniencia y que un líder no puede modificar sus convicciones dependiendo de las encuestas o de las alianzas del momento. En sus declaraciones también explica por qué considera que en Colombia existe un amplio sector de ciudadanos que no encuentra representación en los partidos tradicionales. Por esa razón, dice que ha llegado el momento de impulsar una nueva derecha con identidad propia, inspirada en movimientos internacionales que defienden la libertad económica, la autoridad del Estado y la responsabilidad individual. Su aspiración presidencial no la presenta como un proyecto personal, sino como la consecuencia de una visión política que pretende consolidar en los próximos años. Para Cabal, el reto no consiste únicamente en ganar una elección, sino en construir un movimiento sólido, con bases ideológicas claras y con dirigentes que compartan unos valores y principios que, según insiste, no son negociables. Bueno, muy interesante lo que usted está planteando, citando a personas que están dirigiendo países, ganando elecciones desde la derecha, pero quiero empezar porque usted nos diga cómo es ese concepto de la nueva derecha. Creo que para todos es muy claro cuál es la idea que tiene de país, usted lo ha resumido ahora, María Fernanda Cabal, pero como siempre fue de derecha y siempre pensamos en Colombia que la derecha era el uribismo donde usted militaba, ¿en qué se diferencia esta nueva derecha que usted está planteando con la que hemos conocido en los últimos años en su trabajo con el Congreso? Los movimientos y la misma forma de hacer política se renuevan. Y increíblemente, el Centro Democrático y ni el mismo presidente Uribe son derecha. Sí, se alimentan de una base conservadora de derecha, pero finalmente sus posturas son mucho más, por decirlo, de centro, como lo dice el mismo partido. Entonces, al interior siempre hubo una velada diferencia en cuanto a posturas mías, pero increíblemente el presidente Uribe rescata a Colombia de ser un Estado fallido haciendo políticas de derecha. ¿Qué es hacer políticas de derecha? Reducir un Estado que no puede ser una religión, un Estado que no puede pesar sobre los bolsillos del trabajador independiente, sobre todo en un país con una informalidad tan alta precisamente por esa carga tributaria y fiscal. Colombia tiene 90% del tejido empresarial de pequeños, eso hace una economía muy frágil. Las economías y las sociedades son prósperas con empresas grandes que soporten trabajos por mucho tiempo, trabajos que no sean intermitentes, en contravía de la burocracia, como lo que hizo Gustavo Petro, de gastarse casi 14 billones de pesos en 500.000 contratos de orden de prestación de servicios para comprar voluntades en las elecciones. Esa nueva derecha vuelve otra vez su mirada en aquellos que no nos piden nada y dan su vida por nosotros, como son los soldados y policías de la patria. Esa nueva derecha exalta los valores fundantes de una nación joven como Colombia, pero que ha visto a lo largo de su historia una variable de violencia que la ha trazado y la ha marcado de forma nefasta. Y finalmente el narcotráfico. Aquí no puede haber complacencia, no puede haber procesos de paz que beneficien bandidos. La paz se impone, la paz no se negocia y se impone con la autoridad y con la ley y con el ejercicio de la fuerza legítima que le imparte la Constitución a la misma fuerza pública y a sus jueces. Cuando entendamos que solamente con seguridad las personas van a trabajar, como lo logró el presidente Uribe en un estado destrozado en el 2002, 30.000 muertos año, cuando lo entendamos y seamos conscientes que esta guerra terminó sumergiendo a América Latina en un socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que un rediseño del mismo socialismo que termina trayendo solo miseria, exilio y muerte, cuando demos de verdad esa batalla cultural sin miedo, sin enfrentarlos, sin tener temor a quitarles la máscara de la mentira, empezaremos a recuperar el territorio y las conciencias de las personas. A muchos, María Fernanda Cabal,
no les gusta el término extrema derecha porque les da miedo, porque piensan que eso es sinónimo de violencia o de fuerza excesiva o fuerza ilegal, y muchos por eso no cogen ese nombre para sus partidos. En el caso suyo, ¿usted reivindica ser de extrema derecha? Pero es que la extrema derecha no existe. Cuando usted tiene extremos, los extremos se juntan y terminan siendo un régimen, que el régimen es dictadura. Gustavo Petro ha Eso es sinónimo de violencia o de fuerza excesiva o fuerza ilegal, y muchos por eso no cogen ese nombre para sus partidos. En el caso suyo, ¿usted reivindica ser de extrema derecha? Pero es que la extrema derecha no existe. Cuando usted tiene extremos, los extremos se juntan y terminan siendo un régimen, que el régimen es dictadura. Gustavo Petro ha gobernado con régimen, a punta de decretos, al no poder comprar la mayoría del Congreso y al no poder comprar las Cortes. Por lo menos con dificultades muchísimas, con la lentitud de las mismas Cortes, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional en tomar decisiones, se vieron incluso abocados a lo que nunca hacen los jueces, que es pronunciarse a través de comunicados. Los jueces se pronuncian es con sentencias, se supone que no deben estar en la política. Prácticamente los puso en un paredón cuando desarticuló la separación de las ramas del poder público. Entonces, lo extremo es un rótulo que le pone la izquierda a su contradictor para descalificarlo. Extrema derecha jamás, porque termina siendo idéntica a la atrocidad de lo que es la izquierda y la extrema izquierda. La izquierda trata de parecer civilizada y al final no lo es, porque termina destruyendo la familia con la mentira de que la mujer debe tener derechos fundamentales al aborto sin importar la vida de ese ser no nacido, termina pasando lo colectivo por encima de la propiedad privada, la libertad individual, y el individuo es único, irrepetible. Mi ADN no es igual a la de mi hermano gemelo, sus hijos jamás son iguales. Y esa capacidad de ser diferentes e independientes es de donde nace la creatividad. Los grandes inventores de la humanidad son uno. Que usted se rodee de personas que le ayuden, sí, pero las ideas nacen de uno. Usted no ve a un Leonardo da Vinci compartiendo con un colectivo a ver si diseñaba o investigaba un cuerpo humano. Usted no ve a Thomas Edison él compartiendo de entrada qué era lo que se le ocurría. El individuo tiene una genialidad propia y es la conexión del espíritu con el poder de Dios. Uno de los pilares sobre los que se está construyendo la nueva derecha en distintos países de la región es la defensa de unos principios que considera fundamentales para la estabilidad de la sociedad. Dentro de esa visión, uno de sus principales objetivos es enfrentar lo que denomina la izquierda radical, a la que responsabiliza de promover políticas que, según sus dirigentes, han debilitado instituciones como la familia, la autoridad y el respeto por las libertades individuales. María Fernanda Cabal sostiene que Colombia también debe incorporarse a ese movimiento que ya ha tomado fuerza en países como Argentina, Italia y otras naciones, donde sectores de derecha han logrado consolidarse alrededor de un discurso basado en el orden, la seguridad, la libertad económica y la defensa de los valores tradicionales. Para Cabal, la familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad y considera que cualquier proyecto político debe protegerla y fortalecerla. Desde su perspectiva, cuando se debilitan esos principios, también se deterioran la convivencia, la educación, el respeto por la autoridad y el tejido social. La ex senadora afirma que esta nueva derecha no busca únicamente disputar el poder, sino impulsar una batalla cultural e ideológica en la que se defiendan valores que considera permanentes y que, según ella, no deben estar sujetos a las coyunturas políticas ni a los cambios de gobierno. En su opinión, el futuro de Colombia dependerá no solo de las decisiones económicas o de seguridad, sino también de la capacidad de recuperar principios éticos y morales que sirvan como base para el desarrollo de la nación. Ahora regreso a ese trasegar político que usted está emprendiendo ahora. Veo a su espalda que está el nombre suyo, María Fernanda Cabal, un logo símbolo con la C. Por supuesto, ya usted, porque nos ha contado, ya no milita en el Centro Democrático. Esta C, este logo que estamos viendo es su movimiento que inicia, como nos contó. Y le pregunto además, supongo, este camino que inicia, ¿quiere usted terminarlo en la presidencia de la República? Yo tengo un logo creado para mi propia marca. De hecho, todas las controversias que yo asumí, batallas que de pronto, si usted hace medición, concluyen que no ha debido darse, pero por mí está primero la defensa de la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad, que es única, que además
tiene esa fuerza y esa capacidad de deshacer la mentira, me encontré con una historia modificada de Colombia. Y nadie se preocupa por eso. La controversia que yo planteo es un enfrentamiento entre la historia con sus fuentes fidedignas y la memoria que se convirtió en el instrumento de guerra ideológica de la izquierda. Y la propaganda de todos los colectivistas es muy efectiva. Cuando hablo de colectivistas, son las tres doctrinas hermanas siamesas, hijas del socialismo, que son el comunismo, el fascismo y el nazismo. Bajo ningún punto de vista, ser fascista y ser nazi es distinto a ser socialista, jamás derecha. Entonces, como uno tiene que reivindicar conceptos y rescatar la historia por encima de una memoria que convirtieron en una plastilina, ese es uno de mis debates de conciencia moral. Di peleas con un costo muy alto, me rotularon, me pusieron toda clase de adjetivos, pero al final siempre he tenido la razón. Y qué interesante ver ese reconocimiento suyo de lo que le ha costado alguna lucha. Y aunque no pareciera, quiero preguntarle, ¿hay algún arrepentimiento de alguna de esas luchas? ¿De pronto usted cree que hubiera tenido, por ejemplo, mejor suerte en la búsqueda de la presidencia si hubiera quedado en silencio algunas veces? No, no necesariamente. Creo que nunca me hubieran dejado. Siento que a mí no me valoraron en mi partido. No reconocieron que la votación que tuve en el último periodo legislativo, lo que dio a lugar fue que entraran dos curules más después de mí. No hubiéramos tenido 13 senadores, sino 11, después de un desastre que fue el gobierno de Iván Duque, donde prácticamente gobernó con Santos, con su círculo cercano y con nuestros enemigos. Es que perder 22 curules, Alfonso, es un costo político muy alto y eso nunca ocurre después de haber sido gobierno. Usted puede perder la presidencia, pero jamás pierde la composición congresional. Entonces, ¿dónde estuvo ese error del Centro Democrático que lo llevó a perder esas curules y pues a no tener el juego que debería haber tenido en la disputa presidencial? Primero, un presidente bien intencionado, un hombre bueno, con un inmenso desconocimiento de un país tan complejo que se convirtió en un país anárquico. Esa dificultad la va a encontrar el presidente de la Espriella, sobre todo porque la naturaleza de Gustavo Petro es esa, es destruir todo lo que hemos construido con un inmenso esfuerzo como sociedad, como dije, con una sociedad atravesada por la violencia, una sociedad que sí tiene exclusión por parte de un Estado donde prefiere cobijar a la gente pobre con pequeños regalitos que nunca van a romper la cadena de pobreza, con una forma de entender los gobiernos con la religión del Estado, cuando el Estado detrás tiene personas y peor incompetentes como las de este gobierno que tuvo que cambiar el manual de funciones porque echó a los buenos para poner a los malos. Atrás venía el gobierno de Duque que no entendió, pero además fue origen liberal y un liberal muy de centro, muy un poco progre. Yo creo que también su vida en Washington influenció su forma de ser en ese sentido más inclinado hacia los demócratas que hacia los republicanos y hacia la derecha. No comprendió las dificultades, gobernó y en su gobierno hubo presencia de muchas personas que fueron abiertamente enemigas nuestras. Eso trae un costo muy alto porque la gente venía de sufrir 8 años con Juan Manuel Santos, el gran traidor y el gran autor del desastre que vive Colombia, porque peor que Petro es Juan Manuel Santos, sin lugar a dudas, y Petro jamás hubiera ganado sin el apoyo de Santos. Por fortuna, esta vez se quitó su máscara y de frente apoyó a Iván Cepeda. ¿Por qué él es eso? Porque nadie habla de eso, Alfonso. Santos pertenece a lo que yo denomino la élite revolucionaria, esos ricos que desde Bogotá pelechan con sus negocios, tienen favores del Estado, tienen negocios con el Estado, que es el gran proveedor, y son abiertamente amigos y socios de una izquierda que terminó siendo fariana, las FARC, la amistad de su hermano con tiro fijo, las fotografías familiares, esa proclividad a darle gabelas que terminan siendo coronadas en un acuerdo de paz que yo lo llamo un pacto de élites, la élite política colombiana que desde Bogotá nunca le importó qué pasaba en las regiones, a quién mataban en Urabá, en el Cauca, no le importó porque todo lo negociaban aquí. Y una élite de las FARC que de campesinos ya no tienen nada, son una empresa criminal transnacional multimillonaria a la que Santos y sus aliados le lavaron la cara. Al finalizar esta entrevista, queda claro que María Fernanda Cabal no está planteando simplemente una candidatura presidencial. Lo que intenta construir, según sus propias palabras, es un proyecto político con identidad propia, separado de las estructuras tradicionales de la derecha colombiana y con una visión que pretende trascender un solo periodo de gobierno. Sus planteamientos dejan sobre la mesa varios debates que seguramente marcarán la discusión política de los próximos años. El primero tiene que ver con la creación de una nueva derecha que, según ella, debe diferenciarse de los partidos que han gobernado en el pasado.
Cabal sostiene que Colombia necesita una fuerza política con principios firmes, donde la defensa de la libertad individual, la propiedad privada, la seguridad, la autoridad y la familia no sean temas negociables, sino el eje central de su propuesta de gobierno. También plantea una batalla cultural. Para ella, el debate ya no es únicamente económico o administrativo. Considera que el país atraviesa una confrontación de ideas en la que están en juego los valores que durante décadas han sostenido a la sociedad. Desde esa perspectiva, afirma que la nueva derecha debe asumir la responsabilidad de defender esos principios frente a lo que considera el avance de corrientes ideológicas que buscan transformar profundamente la cultura, la educación y la forma como se entiende el papel del Estado y de la familia. Por otra parte, sus declaraciones reflejan una ruptura definitiva con el centro democrático. Aunque reconoce el papel que tuvo en ese partido y el liderazgo que ejerció durante varios años, deja claro que ahora pretende recorrer un camino distinto. No busca regresar a una estructura política existente, sino crear una organización que, en el futuro, pueda convertirse en una alternativa de gobierno con identidad propia. Sin embargo, el reto que tiene por delante no será sencillo. Construir un movimiento político desde cero exige organización, liderazgo, presencia regional, respaldo ciudadano y la capacidad de consolidar equipos que compartan una misma visión. Además, deberá demostrar que ese discurso puede traducirse en propuestas concretas para resolver los problemas de seguridad, economía, empleo, salud y educación que hoy preocupan a millones de colombianos. El panorama político del país continúa transformándose. Nuevos liderazgos aparecen, otros desaparecen y las alianzas cambian con rapidez. En medio de ese escenario, María Fernanda Cabal ha decidido dar un paso que puede redefinir su carrera política y eventualmente influir en el futuro de la derecha colombiana. Como siempre, la última palabra la tendrán los ciudadanos. Serán ellos quienes evalúen las propuestas, comparen los proyectos políticos y decidan cuál consideran que es el mejor camino para el país. Lo cierto es que el debate apenas comienza y, sin duda, será uno de los temas que marcarán la agenda política de los próximos años. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Si este contenido le aportó información y le permitió conocer diferentes puntos de vista sobre el panorama político nacional, lo invitamos a apoyar este proyecto, compartiendo el video y participando con respeto en los comentarios. Nos interesa conocer su opinión. ¿Cree usted que la nueva derecha que propone María Fernanda Cabal tiene posibilidades de consolidarse como una verdadera alternativa de poder en Colombia? Los estaremos leyendo. Hasta una próxima oportunidad.